¿Cómo están todos? Hoy vamos a continuar con Hebreos capítulo 3. Capítulo 3, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entraría en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Hemos leído hasta el versículo 19. La clase anterior hemos hablado de considerar a Cristo. Y una de las cosas era acerca de Moisés. Las personas tenían un conflicto entre Moisés y Jesús. Moisés tuvo la labor de recibir la ley. Cuando recibió la ley, su rostro dice que resplandeció. En realidad la ley es la ley del pecado, la ley de la muerte. Si hablamos poniendo el hombre, cuando vino la ley, el día que llegaron las tablas de piedra, murieron 3.000 hombres. Cuando no estaba la ley, no se hacía problema. Pero llegando la ley, la paga del pecado es la muerte. Por eso Moisés tiene el cargo para condenar. Aún así, dice que a Moisés le resplandecía el rostro. Yo voy a leerles ese pasaje. Es en Éxodo capítulo 34, 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. El resplandor de gloria. Dice que Jesús es el resplandor de gloria. Pero Moisés también resplandeció. Aquí está la confusión en el corazón de las personas. Moisés
es la sombra de la ley, el representante. 율법은 자기가 La ley 잘해서 es un mundo en el que debe hacer algo bien. 인간들이 어떤 Si 일을 vemos 보면 algunas cosas que hacen los hombres, a veces parece algo grandioso. Investiga la ciencia, 기술을 개발해서 desarrolla alta tecnología 이거 나가는 걸 보면 y vemos que se realiza. 또 Los hombres merecen ser orgullosos. A veces surge este corazón. 근데 Pero 그 인간의 의라는 것 es la justicia humana. 광채처럼 Como el resplandor que apareció en Moisés. En la Biblia dice que es la piel del rostro de Moisés. Es decir, lo superficial. Un resplandor que aparece un momento y luego desaparecerá. 모세에게서 나는 건 그런 것이고 Lo que sale de Moisés es eso. 영광의 El resplandor de gloria de 영원히 Jesucristo 있는 것입니다. es eternamente continuo. 근데 우리가 Pero nosotros, 인간의 어떤 의로 된 cuando vemos las buenas obras de la justicia del hombre, 굉장히 좋아 보인다는 거예요. parece algo muy bueno 인간의 의가 세워져 y nos gusta que se levante la justicia humana. 그래서 이 Por eso, 로마서에도 en Romanos también, 로마서 10장 3절에도 Romanos 10:3, aquí dice, 하나님의 일을 모르고 porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. La justicia que tiene el hombre, su propia razón. Las personas lo ven como algo bueno. Su propia maldad. Yo me equivoqué, soy débil, yo hice mal. Que sea muy difícil de reconocer esto es que fuimos entrenados durante mucho tiempo en tratar de hacerlo bien, en querer hacer bien. Pero Jesús, cuando vino a esta tierra, no vino a buscar a las personas que hacían bien. No vino a llamar a los justos. Vino a llamar a los pecadores para salvarlos. Para los ojos de Dios, a los ojos de Jesús, hacer el bien en la tierra, en lo falso. Por eso Moisés obró por la situación. Estaba en la posición de siervo. Jesús en la posición de hijo era el dueño de la casa. Por eso no se puede comparar Jesús con Moisés. Pero las personas apreciaban mucho a Moisés. Lo importante no es que apreciaban a Moisés, sino que la creencia que dio Moisés de que cumpliendo la ley podemos ir al reino de los cielos está establecida profundamente en el corazón de las personas. Por eso los hebreos recibieron la salvación, el perdón de pecados, la salvación. Dios a ellos, ¿hasta dónde los quiere llevar? Realmente para que podamos heredar el reino de la promesa por la fe. Quiere que vivamos la vida de fe. Pero si vemos aquí la razón por la que no puede hacerlo, dice que se ha endurecido. Apreciaron a Moisés y prefirieron la justicia del hombre. Por eso es difícil que se manifieste el resplandor de gloria de Jesús. Por eso hoy aquí nos quiere decir que no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué dice que está duro? La Biblia dice que el corazón es terco, tiene terquedad, es duro, es exigente. Aquí dice que suavice el corazón. Que sea duro significa que confía en su propio corazón.
이 사람들이 왜 Finalmente, 문제가 되냐 하면 ¿cuál es el problema de estas personas? 마음이 La base, el corazón. 자기 마음이 악하다는 것을 No sabe que su corazón 자, 우리가 es malo. 믿음이 형성되려고 하면 Si queremos formar la fe, 제일 첫 단계가 내가 la primera etapa es, yo 아, no 내 puedo. 생각은 이거 아니구나. Mi pensamiento es 이게 equivocado. 와야 하는 Esto tiene que venir como base. 보면 10절에 Si vemos abajo, en el versículo 10, 저희가 항상 마음이 미혹 siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. 하나님이 우리에 대해서 Dios dice 저희는 a nosotros, 항상 미혹이 ustedes siempre andan vagando, 정상이 아니야. siempre son anormales, 항상 삐뚤어져 있어. 항상 siempre están torcidos, siempre se desvían, son desobedientes y desviados. 우리를 그렇게 얘기하시죠. Dios habla así de nosotros. 근데 우리는 우리 자신에 Pero nosotros, ¿cómo pensamos de nosotros mismos? 내가 잘하고 있어. 난 알아. Yo estoy haciendo bien, yo lo sé, esto lo puedo hacer. 여러분 여기 자기가 미혹된 것 Señores, 아니에요. si conocen que andan vagando, ¿confiaré en sí mismos? 술이 취한 사람도 Las personas borrachas, 취한 중에 si se dan cuenta, yo estoy borracho, entonces no hay problema. 취하지 않은 사람을 Puede 찾아서 buscar a una persona que no está borracha y apoyarse. 제가 술 Ahora yo no estoy consciente, estoy borracho. 해결하기가 쉽다는 거. Es fácil de resolver. 대부분 내가 Pero la mayoría de las personas dice, piensa que con esto me voy a emborrachar. No estoy borracho. Esto es la terquedad humana y la dureza del corazón. 정신이 안 좋은 사람들도 Las personas que tienen problemas mentales, si se dan cuenta de que no están bien mentalmente, ya el problema es más simple. 내가 알고 있는 그 우처증 환자 El enfermo de celotipia que conozco, siempre, 잠깐 나가도 aunque la esposa sale un momento, 뭘 했어? le persigue. ¿Con quién te encontraste? ¿Qué hiciste? ¿Dónde estabas? Realmente, entre las enfermedades, es la peor enfermedad. 그것도 Esto también, 자기가 la mayoría 안다는 거죠. no reconoce. 문제가 아니고 내 안에 No, 문제가 있다. es mi problema. Mi esposa tiene el problema. 이런 사람은 진짜 이 Es muy difícil de aconsejar a esta clase de personas. 제 1단계가 뭐겠어요? Por eso, la primera etapa, ¿cuál es? 당신이 보는 게 틀렸다. Lo que usted ve está equivocado. 우처증 환자다. Usted 이건 tiene celotipia. 알아보이면 Si conoce esto exactamente, 쉽다는 거죠. 그래 한 분은 es fácil. 몇 번 상담 Entonces, una vez, luego de varias asesorías, él dice, entonces yo no soy normal. 그럼 Sí. 정말 우처증입니까? Entonces, 맞습니다. ¿de verdad tengo celotipia? Así es. 그럼 Así 내 es. 속에서 올라오는 Entonces, el pensamiento que surge de mí, ¿eso es falso? Sí, es falso. Usted debe confiar en mí. 믿는 거예요. Debe confiar en esa persona. 전화가 옵니다. Me llama por teléfono. 제 속에 Pastor, 또 이런 내가 dentro de mí surgen estos pensamientos. Es muy complicado. 그럴 수 있습니다. Sí, puede pasar. 선생님은 Pero, ¿usted 이상입니까? es normal o enfermo? 제가 환자죠. Soy enfermo. 그럼 지금 올라오는 이것도 가짜죠? Entonces lo que surge ahora también es falso, ¿verdad? Él tiró el pensamiento. 얼마 안 가서 이분은 이기고 No mucho tiempo después, él salió de esa enfermedad 자기가 이런 porque 정세가 있는 걸 아니까. conoció su enfermedad. 그래서 제가 항상 Aquí dice, siempre andan vagando en su corazón. Nuestra carne 이미 미혹된 존재. ya está vagando, 여기서 ya está caído en pecado. De aquí no puede salir la bondad, no puede agradar a Dios. 그러면 우리 판단 믿으면 Entonces, no podemos confiar en nuestro juicio. 말씀의 판단 외에는 No puede confiar fuera del juicio de la palabra. Cuando recibimos la salvación,
se debe formar esta fe como base. 이거 아니면 성경은 Si no es esto, la Biblia 강팍하다고 해요. dice que es dureza. 창세기 6장 5절에서 En Génesis 6:5, 땅을 cuando Jehová vio a la tierra, dijo que 했다고 그랬습니다. era todo maldito. 모든 계획이 Todos los designios de los pensamientos del corazón de los hombres es de continuo el mal y está lleno de pecado, que sobreabunda. 볼 때 그런데 Cuando el Señor ve es así, entonces si queremos confiar en el Señor, primero debemos creer esta palabra. 그런 좀 Ah, yo 안에 빠진 soy así. Yo estoy caído en pecado. 달린 사람 Los que tienen esta base 깨질 수가 없어요. no pueden endurecerse. 나는 정상이 아니야. Ah, yo no soy normal. Lo que yo veo está equivocado. Yo no puedo creer en mí. 맞아도 Por más que para mí esté correcto, la base 그래서 있기 때문에 ya está torcido. 그가 23.5도 La tierra está inclinada a 23.5 grados. Por más que yo esté parado derecho, como la tierra está inclinada, 없다는 거. no tiene sentido estar derecho. 외국에서 보면 이렇게 들어져 있다. Si se ve externamente, estoy torcido. 그래서 이 성경은 Por eso, la Biblia 믿음을 가져야 된다. dice al contrario que tengamos fe. 하나님에 대한 ¿Fe en quién? 기도해. Fe en Dios. 지금 히브리인들 La razón por la que los hebreos están 있는 이유가 siendo sacudidos 이 상태가 다가 아니다. es que este estado no es el todo. No termina en que no tienen pecado. 애굽에서 No termina en que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo. 까지 가야 한다. Tienen que ir hasta Canaán. Tienen que recibir la herencia de la promesa. 우리가 그 길을 가야 되는데 Nosotros debemos ir por ese camino, pero los cristianos hebreos, luego de recibir la salvación, estaban contentos, pero viniendo la persecución, el corazón se sacudía. 마음이 Si sigue así, cada vez el corazón se debilita. Y si se debilita, ¿qué sucede? 이렇게 살아야 하나. Surgen muchas cosas. 그 나라도 좋지만 Sí o sí hay que vivir así. Aunque es bueno ese reino, es bueno el reino de la promesa, 이게 예수 믿는 그 pero voy a vivir cómodo en esta tierra. ¿Es este el camino normal 게 나옵니다. de creer en Jesús? 육신편에 Así cada vez se inclina hacia el lado de la carne. 육신이 연약해서 할 수 없다며요. Dijo que no puedo hacerlo porque la carne es débil. 안 된다면서요. Dijo que no se 안 puede. 되는 거예요. Sí, yo no puedo. Así pasa. 육신이 약하여 할 수 없잖아요. Dijo que la carne es débil, por eso no puedo hacerlo. Por eso no puedo hacerlo. 착한 마음. Ese es el corazón duro. 하는 걸 인정하는 마음 아니잖아요. Ese no es el corazón de reconocer que no puede hacerlo. Sin reconocer, 계속 sigue 정당화해버리고 justificándose. 세계로 건너가기 위해 Las personas que tienen un corazón de anhelar la justicia del Señor, quebrando mi razón, quebrando 꺾고 mi justicia para cruzar al mundo de la fe de Jesús, 하는 사람은 no es posible que hablen de esta manera. 우리는 약한 거 사실입니다. Es verdad que somos débiles y que la carne 사실이고. es maldita, 근데 우리가 이제 연약한 게 pero 드러났을 때 cuando se muestra la debilidad, 종류의 반응이 hay dos tipos de reacciones. 진짜 Un corazón que reacciona así. 나는 Ah, porque yo soy así. Necesito del Señor. 다른 사람 몰라도 Más que otra persona, no sé de otros, pero yo no puedo vivir sin el Señor. 그래서 내 나는 긍휼이 필요하고 Por eso necesito la misericordia. No puedo con esta ley. 나를 불쌍히 여기게 Realmente el Señor me tiene que dar la misericordia. Existe este tipo de corazón. 늘 Si es ese corazón, siempre 능력의 주님이 우리에게 el Señor, siendo poder, puede trabajar. 내가 연약한 걸 아니까 Yo no puedo, como reconozco que soy débil, 능력이 주십시오. por eso el Señor 내게 se hace 능력이 poder. 주신 자 안에서 내가 Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 정확하게 자기 악을 인정하는 Las personas que reconocen exactamente su maldad
van hacia esa posición. 근데 Pero 강팍한 마음을 가진 사람은 las personas que tienen el corazón endurecido, ¿a qué dirección van? 약해요. Sí, yo soy débil. 하는 거예요. 어떻게 해요? Por eso no puedo hacerlo. ¿Cómo quiero que lo haga si soy débil? 긍휼을 Ese corazón no es el corazón de pedir 예수 은혜를 구하는 마음 아니잖아요. misericordia y recibir la gracia de Jesús. 백성들도 Por eso el pueblo de Israel, 준비돼 있는데도 por más que estaba preparado Canaán, cruzando el Mar Rojo, 조금 문제가 생겼어요. tenían un poco de dificultad. Había falta de agua, no tenían agua. El camino era difícil. 바로 Por eso directamente salió el rencor y la queja hacia Dios y Moisés. 하나님 믿지를 않는 거예요. No creían en Dios. 애굽의 종살이에서 Si los libró de la esclavitud de Egipto, venció el corazón duro de Faraón, dividió el Mar Rojo y si cruzaron, el Dios que hizo todo esto también nos guiarán adelante. 가야 되는데 Debía ir hacia este corazón. Pero ¿por qué no trajiste? 곁에서 Recuerdo cuando comíamos la carne de las zorras. Regresemos. 이런 마음이 Tenían este corazón. 종이죠. 성경은 Es esclavo. En la Biblia, 4장 1절에서는 그렇게 en Gálatas capítulo 4, versículo 1, así dice: 것의 주인이고 entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. 실제로 종입니까 아닙니까? En realidad, ¿es esclavo o no? 종 아니죠. No es esclavo. 종과 다를 바 없다는 Pero que diga que en nada difiere del esclavo es que vive como esclavo. Todavía dominio de quien recibe. 인간의 지배를 받고 El dominio de la justicia de la carne. 우리를 구원해 놓은 La razón por la que Dios nos salvó 다시는 종살이 하지 마라. y salvó al pueblo de Israel 자유를 누리는 es que no viva otra vez como esclavo, 그게 하나님이 que viva como hijo digno de disfrutar la libertad de la gloria de Dios. 그러면 이제 뭘로 Entonces, 살아요? ¿cómo debemos vivir ahora? 상속자, No como esclavo, 주인으로 como heredero, como libre, como dueños debemos vivir. Cuando nos encontramos con un problema, 하지 않습니다. el dueño no se queja ni tiene rencor, sino que trata de resolverlo. Buscando la gracia, quiere resolverlo. 뭐든지 El esclavo 인정해버리고 de todo se queja, juzga, 이제 cae 바빠지는 hacia atrás. 거예요. 신앙의 Por eso en la Biblia, la base de la vida de creencia es no te endurezcas. 그래서 이 사무엘 Por eso, en 2 Samuel capítulo 22, 2장 26절에도 이렇게 versículo 26, así dice: 자에게는 주의 자비하심을 con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. 자에게는 주의 깨끗하심을 Limpio te mostrarás con el limpio, 자에게는 주의 그 y rígido serás para con el perverso. 주께서 공고한 백성은 구원하시고 Porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. 자비한 자에게는 주의 자비를 보이고 Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro, 주의 깨끗하심 y limpio te mostrarás para con el limpio, 사특한 자에게는 pero para con el perverso. 자기를 믿고 자기 판단에 Son quienes confían en sí mismos y creen en su juicio. 거스리심을 보이고 A ellos será rígido. Cualquier cosa que haga será rígido. 강성하고 El Señor interviniendo ese corazón, quebrando ese corazón, 믿음에 para que tuviera un corazón de fe puro, 을 낮춰간다는 거예요. nos humilla. 또 그 Con un corazón rígido, quiere quebrar nuestro corazón perverso. 정말 마음이 순수한 Realmente, las personas que tienen el corazón puro 약한 걸 son personas que han descubierto que su corazón es débil. 근본은 Por eso el fundamento de la vida de creencia 이 믿음이 es la fe. 되기 위하여서 Para formar esta fe, en el capítulo 3 얘기해 주고 있어요. nos está hablando de nuestra base. Son hombres con faltas. 한 뿌린 자다. Son de continuo solamente el mal. 믿고 Si bebes confiando en tu juicio, no puedes entrar en el
reino de la promesa. 이스라엘 백성들이 Por eso el pueblo de Israel, cruzando el Mar Rojo, hicieron un 출애굽을 했을 때 éxodo realmente glorioso. 그리고 그들이 가야 될 Y hacia la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel, que estaba preparado. ¿Cuántos entraron? 애굽에서 나왔던 사람 중에 여호수아 De los que salieron de Egipto, solo Josué y Caleb entraron. 이제 나중에 태어난 사람 Si bien entraron los que nacieron después, 하나님은 그들에게 Dios a ellos 약속이 다 주어졌지만 les dio la promesa. 들어가는 것에 대해서 오늘 이 얘기를 Nos están hablando de acerca de los que no entraron. 그래서 우리가 연약한 Por eso, 사실 문제 nosotros, en realidad no es un problema nuestra debilidad. 그것도 문제가 Que nosotros fuimos malos, eso tampoco es problema. 긍휼을 구할 마음만 되지만 Si solo tiene el corazón de recibir la misericordia. 하나님은 Aunque yo sea así, Dios dice, esto no es problema. 하나님에 Lo más importante es la fe en Dios. Si Dios me creó así, 하나님의 entonces quiere decir que Él lo ha 대책이 있다는 거예요. preparado y tiene solución acerca de esto. 여호와를 인정하면 Si reconocemos a Jehová en todos nuestros caminos, ¿qué problema es nuestra debilidad? Si está el Señor que es fuerte. Yo tengo pensamientos complicados. 사람들이 생각하지 않아 Desde pequeño crecí pensando en muchas cosas en las que los niños no tendrían que pensar. 그래서 어느 순간에 제 마음이 Por eso un día mi corazón se desilusionó. 나는 왜 이래? 왜 좀 ¿Por qué yo soy así? ¿Por qué no puedo ser simple? 복잡하게 생각을 Como todas las cosas lo pensaban tan complicado, yo mismo estaba cansado. 그래서 저는 늘 그랬습니다. Por eso 좀 생각이 yo siempre fui así. A mí me gustan las personas simples. 단순한 사람 Entre mis amigos que eran simples, eso no es problema, eso no es, está bien. 부러웠어요. Tenía envidia viendo que ellos vivían tan simples. 근데 어느 날 구원을 받고 나서 제가 주님 안에 Pero un día, recibiendo la salvación, dentro del Señor pensé, 생각이 많으니까 al tener tantos pensamientos, 생각을 내가 ¿qué necesito? 말씀을 Como no puedo vencer estos pensamientos, buscaba la palabra. 말씀으로 내 생각을 이기. Con la palabra vencía el pensamiento. 로마서에 보면 영으로서 육의 En Romanos dice que si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 까지는 몰라도 Aunque yo no sabía hasta ahí, 생각이 복잡해서 pensé, 이 생각을 para vencer el 말씀이 pensamiento, 필요해. necesito la 이제 거기에 palabra. 그래서 이 Por 말씀을 가지고 Por eso, si ponemos junto la palabra y el pensamiento, 생각이 luchan uno con otro y gana la palabra. 한 번, 두 번, 세 번, 네 El 번 pensamiento desaparece 1, 2, 3, 감사했습니다. 4 veces. Un día estaba muy agradecido. 사라졌는데 El pensamiento desapareció y quedó la palabra en mi corazón como promesa. 그때 어려울 때 이런 Por eso, 생각이 있을 때 esa vez cuando estaba difícil, cuando tenía este pensamiento, vino la palabra y quebró este pensamiento. 기도하는데 Orando por la mañana, 걱정할 일이 생기 viene el miedo, la preocupación. 아무것도 Dios directamente dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. 뛰어난 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es la palabra de Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. 그러니까 Como esta palabra, si bien el pensamiento, 그 말씀이 la palabra lucha y lo gana. 그래서 생각이 많아서 A las personas que dicen, yo no puedo hacer la vida de creencia porque tengo muchos pensamientos, yo fuertemente puedo decir, 핑계야. no, eso es una excusa. 신앙하기가 Cuanto más pensamientos tenga uno, es mejor para hacer la vida espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos sí o sí la palabra. Quizás las personas simples no necesitan la palabra, pero por tantos pensamientos tengas, necesita la palabra. Venciendo con esa palabra, podemos ser una persona de fe mucho más fuerte. 연약해도요. 연약하니까 Aunque seamos débiles, porque somos débiles necesitamos de Jesús. 이지 않는 Porque somos sacudidos necesitamos al Señor que no se sacude. 나는 약 Pero las personas, yo no puedo porque soy débil. 그래서 안 돼.
Yo no puedo porque tengo muchos pensamientos complicados. No puedo porque no soy puro. 아무것도 없다는 거죠. No hay nada que no se pueda en Jesús. Lo importante 우리에게 es que para nosotros, Dios 대상이라는 것. 하나님 es el sujeto de fe. Si tenemos exactamente la fe en Dios, 우리가 만나는 연약함, 어려움, la debilidad, la preocupación, la dificultad que se encontró el pueblo de Israel en el camino, que no había agua, preocupación por el alimento, nada de esto es problema. 홍해를 건너게 했던 주님 El Señor que hizo cruzar el Mar Rojo 여전히 y luego 인도해 주실 거라는 continuamente 물론 los guiará. 하고 아침에 눈 Sin duda, es el desierto, si uno despierta por la mañana, 아래서 bajo el sol radiante, ellos podrían pensar en qué comer el día siguiente. 그러면서 하나님은 그들의 마음에 Dios quería sembrar en el corazón de ellos la fe en Dios. 여기 Por eso, 얘기하는 겁니다. aquí 함을 위원해라. dice, ninguno de vosotros se endurezca. 아름다운 땅 Hay una tierra hermosa a la que deben ir. Deben 거기에 제일 obtener eso. 강팍한 Lo más grande de ahí es la dureza. 건 이제 그 Por eso, 믿음을 la 깎게 하는 거죠. dureza no permite tener la fe. Lo más grande 믿지 않는 거고. es no creer en Dios. ¿Por qué no creen? 내가 항상 악한 Porque no tenemos una línea clara de que somos de continuo el mal. 믿고 또 Cree en su juicio y en su pensamiento. 말씀 앞에 순 El corazón no es puro delante de la palabra. No puede aceptarlo directamente y 그래서 se endurece. 여러분이 이 Por eso, 순수한 마음은 어디서 오는 ¿de dónde viene el corazón puro? 거예요? 정확하게 Si claramente viene el arrepentimiento del pecado, 그래서 ya no confía en su propio juicio. Entonces podemos avanzar con la fe en el Señor. Hasta aquí vamos a compartir.